Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a presentar una exposición sobre el análisis conversacional. Si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban, le den like al video y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Vamos a comenzar. El análisis conversacional. ¿Qué es el análisis conversacional? Es el habla natural que ocurre en toda interacción social humana. No solamente es un nutriente indispensable para el funcionamiento normal de nuestro cerebro, sino que ha sido una herramienta fundamental para el progreso de la humanidad desde todos los tiempos. El análisis conversacional se puede utiliza, mejor dicho, desde grabaciones, conversaciones, audios, videos que son transcritas minuciosamente. Esto es decir, se graban primero las investigaciones, lo que el hablante ha mencionado, todo lo que ha dicho durante esa conversación y luego se transcribe para ver y detectar para poder realizar este análisis. Pero primero que nada tenemos que saber los antecedentes del análisis conversacional. Eagleman, 2015, en su libro The Brain, The Story of You, muestra cómo el cerebro humano, además de venir equipado con funciones que ayudan al establecimiento de relaciones sociales, por ejemplo, los niños menores de 1 año pueden identificar quién es amigo o quién es enemigo. Desde ahí están observando y analizando quién puede ser un amiguito de ellos y quién puede llegar en algún momento a hacerles daño. Necesita la interacción social para su funcionamiento y desarrollo óptimo. La interacción social para el cerebro es tan indispensable como el agua. Nosotros necesitamos interactuar con las demás personas para poder crecer como humanos y desarrollarnos. Si no nos comunicamos con las demás personas, no vamos a poder desarrollar esta sociabilidad con las personas. Vamos a ser como muy tímidos, muy alejados de los demás. Tomasello, en su libro A Natural History of Human Thinking. La cooperación entre seres humanos mediante la interacción social fue y sigue siendo el componente trascendental de nuestra capacidad cognitiva, la cual nos aparta al resto del reino animal. Cuando nuestros antepasados unieron sus mentes con propósitos comunes, la humanidad comenzó una serie de cambios basados en la cooperación. Estos cambios se dieron gracias a la interacción social. Como por ejemplo, nos podemos dar cuenta de esto mediante años atrás que eran nuestros antepasados, podría ser los cavernícolas, que ellos vivían en cuevas. Entonces cuando comenzaron a inventar sobre la rueda, entre todos realizaron, cada uno agregó su granito de arena, aportó ideas, entre todos platicaban sobre cómo hacerlo y tuvieron ideas. Entonces, gracias a esa interacción social, ellos han podido salir adelante y gracias a todo eso hemos evolucionado nosotros como seres humanos porque hemos estado interactuando con todas las personas. Entonces, eso es una gran ventaja que tenemos nosotros con la interacción social. Wittgenstein dice que las características de las cosas más importantes para nosotros se encuentran ocultas, muchas veces debido a lo simple que son y a lo familiar que son para nosotros. Por tanto, a pesar de que el habla interaccional es el componente trascendental de la cognición humana y el eje central de la vida social cotidiana,
de los seres humanos, la mayoría de las veces sus componentes, estructuras y funciones pasan desapercibidas para nosotros, ya que el habla interaccional es un aspecto muy cotidiano en nuestras vidas. Nosotros por la vida no vamos como analizando, pensando, esta es la manera correcta en que debo de hablar, o debo de hablar con ciertas personas de esta forma. Nosotros no vamos pensando eso, simplemente sucede. Depende de nuestros grupos sociales. Nosotros no podemos llegar con un docente o con algún, alguna persona de un cargo mayor y hablarle como si estuviéramos con nuestra familia, con nuestros amigos. Debe de haber un respeto hacia ellos y cambia nuestra habla. Pero nosotros no nos damos cuenta, simplemente sucede. El análisis conversacional toma al habla interaccional como su objeto de estudio. El objetivo del análisis conversacional es describir, analizar y entender la organización de las acciones sociales que se realizan a través del habla interaccional. Es decir, el análisis conversacional describe cómo los hablantes se dan a entender entre sí a través de los turnos de habla, centrándose en la producción y desarrollo de secuencias de acción. El análisis conversacional analiza los procedimientos racionales y de inferencia que existen en toda interacción. El análisis conversacional busca entender la competencia sociolingüística desplegada en la interacción, la cual está compuesta por procedimientos interpretativos que se encuentran organizados secuencialmente. Por ejemplo, esta es una videograbación, como se puede ver, ahí está en azulito marcado. Dice, yo tengo una hermana también bien grave en Morelia. Y la otra personita le dice, ¿a poco? Y el asistente ligeramente confirma parpadeando. En la línea 1, que viene siendo la primera persona, dice, puede ser descrita como un anuncio, informe o despliegue de información, o que posiblemente pueda ser nueva para el coparticipante. Puede ser una noticia porque dijo, yo tengo una hermana también bien grave en Morelia. Entonces es como un aviso o un anuncio, le está anunciando a la otra persona algo que no sabían ellos. En la línea 2 se puede escribir como un recibo informativo o como una muestra de sorpresa, extrañamiento o incredulidad, además de que este turno solicita confirmación. El a poco a veces cuando lo utilizamos es como, ¿a poco? Nosotros lo interpretamos como sorprendidos, que esa noticia no la sabíamos y apenas nos está impactando a nosotros. Entonces sí es como de sorpresa, no lo teníamos contemplado, no sabíamos que iba a suceder eso. Y en la línea 3 se puede escribir que es un comportamiento corporal, que se interpreta como una confirmación o aseveración de algo, porque solamente parpadeó la persona, así como no dijo nada, no dijo palabras, no dijo como, oh my God, o qué está pasando, solamente parpadeó. Los antecedentes del análisis conversacional. El análisis conversacional tuvo sus orígenes en las investigaciones realizadas por Harvey Sachs en los años 60 en la Universidad de California, Estados Unidos. Los datos conversacionales con los que inició sus observaciones consistían en un corpus de llamadas telefónicas en un centro de prevención de suicidio. Este centro recibía llamadas de gente que pensaba terminar con su vida o que era propensa a suicidarse. Sachs notó que en muchos de los casos las personas que tomaban las llamadas iniciaban la interacción dando sus nombres y en respuesta a las personas que llamaban daban sus nombres también. Como por ejemplo,
en el paréntesis 2. Dice, habla el señor Smith, ¿cómo le puedo ayudar? Y la personita, que es la que está llamando, dice, sí, yo soy el señor Smith. Entonces, no está dando su nombre, es como anónimo y no quieren darse cuenta o que los detecten quién es, cómo se llama, dónde vive. Entonces, por eso utilizan el nombre del doctor o señor, porque no querían ser identificados. Esta observación llevó a Sachs a argumentar que en la conversación el hablante produce la primera unidad de actividad, establece los términos en los que su coparticipante producirá la segunda unidad. Por ejemplo, el saludo inicial, buenos días, el cual sugiere o estipula que la respuesta a este saludo sea buenos días. Sachs reporta que le resultaba difícil a los trabajadores del centro obtener el nombre de las personas que llamaban, ya que por lo general no querían ser identificadas. En el inciso A del ejemplo 4 se puede ver, habla el señor Smith, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces en B dice, no le escucho. Y ya en el A dice otra vez, habla el señor Smith. Y la B ya dijo Smith. Entonces no querían que los identificaran, por eso no respondían con su nombre, pero tampoco si les preguntaban es que si estaba bien no decían nada, entonces nada más utilizaban el nombre del señor o del doctor. Y ya cuando le preguntó, cuando le dijo, habla el señor Smith, que ya la respuesta del señor le dijo el Smith, porque no quería decirle su nombre. Investigaciones que inspiraron a Sachs. Erving Goffman fue maestro de Sachs y por un tiempo su asesor de tesis doctoral. El trabajo de Goffman se basó en la descripción del orden de la interacción cara a cara. Para él, los encuentros interaccionales están compuestos por los aspectos rituales o ceremoniales. Tienen que ver con las estructuras sociales que son aceptados o que son esperadas en una situación en particular, es decir, las reglas y normas que conforman la situación. Los aspectos sistemáticos son el orden de elementos interaccionales que ayudan al entendimiento de la situación. Por ejemplo, la idea de las personas con sus acciones, van construyendo la forma en la que quieren ser vistos por los demás. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente quiénes somos, qué queremos ser, qué es lo que vamos a hacer y cómo queremos que la sociedad nos vea, cómo queremos nosotros ser reflejados o vistos por las demás personas. Entonces, por eso Goffman decía esto. La influencia de Goffman en las ideas de Sachs es la explicación que Sachs da acerca del uso del excuse me, que es disculpe, y hello, que es el hola, al iniciar la interacción con un extraño en la calle. Sachs argumenta que el uso disculpe indica que la interacción posiblemente sea corta y que muy probable terminará con el intercambio gracias o de nada. Por otro lado, al iniciar con un hola no se puede predecir ni la duración de la interacción ni cómo va a terminar. Es por esto que al iniciar la interacción con disculpe es más probable que el extraño no nos haga caso que con el hola. El extraño puede que nos llegue a ignorar. Cuando nosotros o alguien se le acerca a una persona, entonces comienza a decirle, disculpe, significa o da a entender a la persona que esa persona es extra, que esa persona está perdida, que no es de ese lugar, que necesita ayuda. Entonces, por eso la persona le hace caso, porque le dicen disculpe.
Y cuando dicen hola, los ignoran porque no saben si es un saludo o si quieren platicarle algo y no tienen tiempo o van a muy deprisa. Entonces es como que no sé cuánto tiempo vas a terminar, vamos a durar platicando, entonces no me interesa, te voy a ignorar, lo siento, adiós. Harold Garfinkel fue contemporáneo de Sachs. Garfinkel desarrolla en la época la disciplina llamada etnometodología, la cual representaba una manera de estudiar científicamente las interacciones de la vida cotidiana. La etnometodología se enfoca principalmente en el estudio del sentido común de los individuos y no lo ve solo como un recurso al actuar. Además, toma como objeto de investigación los métodos que utilizan los individuos para explicar su actuar y el actuar de los demás. Notó que muchas de las actividades de la vida diaria que llevan a cabo se llevan a cabo gracias a que existen expectativas que se cumplen constantemente, normas o rutinas. Por ejemplo, al saludar a alguien como hola, ¿cómo estás? Nos creamos la expectativa de que esta persona nos contestará el saludo, muy probablemente con un bien, ¿y tú? Y esta persona al respondernos de esta manera o de manera similar estará cumpliendo con dicha expectativa. Es como se inicia como hola, ¿cómo estás? Y ya después, cuando te responden bien, ¿y tú? Entonces ya como que ya se cerró y ya dice, ya le respondí. No lo dejé hablando como loco, no me preguntó, no lo dejé solamente con la pregunta, no les no, ya cumplí, está bien, me siento bien por haberlo contestado. Las bases metodológicas del análisis conversacional. En una de sus cátedras de Sachs habla sobre el intercambio de enfoque en la sociología para estudiar el orden social. Sachs propone que este se puede encontrar en las cosas más triviales y mundanas de la conducta humana, ya que cualquier cosa que hagan los humanos se puede examinar para descubrir de qué manera la hacen. Se podría decir que existe un orden de todo. Estas ideas sientan las bases metodológicas del análisis conversacional, las cuales se pueden resumir en 3 puntos. Las interacciones sociales son producidas metódicamente por las personas, quienes turno a turno muestran el mutuo entendimiento que tienen entre sí. El habla interaccional está sistemáticamente organizada y es profundamente ordenada. Por medio de la producción metódica de la interacción, las personas llevan a cabo sus actividades, las cuales consisten en secuencias de acción que son identificables. El análisis del habla interaccional debe basarse en conversaciones naturalmente producidas y no debe estar delimitado por suposiciones teóricas preestablecidas. Fatas presenta una lista de conjeturas. 1. El orden es producto de la producción metódica del habla. Lo ordenado del habla se refiere a la producción secuencial de acciones. El gracias es un ejemplo. El gracias expresado en la línea 77 no pudo haber sido producido sin que antes M, que viene siendo otra persona, hubiera expresado sus buenos deseos en el turno anterior. Como aquí puede decir, como aquí se puede ver, bueno, que estén bien. Y la otra persona dice, gracias. Entonces, si la persona antes no hubiera dicho, bueno, que estén bien, entonces no hubiera podido haber respondido gracias, porque primero se necesita saber
qué nos van a decir antes para poder dar nuestra respuesta después. Lo metódico del habla se refiere a que las personas hacen uso cuidadoso y sistemático de recursos interaccionales, recursos lingüísticos, gestos, miradas, movimientos corporales, para la realización de sus actividades cotidianas. Todo, todos los gestos y nuestras miradas incluso influyen en nuestras actividades cotidianas. No podemos ir por la calle así como enojados, porque hasta eso ya es un gesto. Siempre cada quien se expresa corporalmente como, como puede, como quiere, entonces eso ya es cotidiano. No vamos por la vida pensando, hoy me voy a expresar así, hoy me voy a expresar así, no, sino que sucede. Fadas presenta una lista de conjeturas, que viene siendo el 2. El orden es producto de los participantes in situ, aquí y ahora. El orden está contextualizado. La realización de acciones son producidos para un momento, lugar y situación específicos. El contexto interaccional va siendo creado por los hablantes, momento a momento en la conversación. Como por ejemplo en el 7, que M es una persona que trae un muñeco de peluche en sus piernas. Entonces la personita le dice, ¿te ganaste ese perro en Six Flags? Sí, refiriéndose a la persona que trae el peluche. Que es la y ahí está produciendo una pregunta de la respuesta que va a ser, sí, me lo gané o no me lo gané. Hasta ahí. Entonces la persona le dice, ay, no es perro. Y la personita le dice, sí. Y ya le responden, sí, es perro. Entonces dicen, los hablantes refutan la exactitud de la pregunta y esto desencadena otro tipo de acciones. Confirmación, refutación o corrección. Porque aquí ya dijeron, ay, no, es perro. Entonces la persona le corrigió y le dijo, sí, sí es perro. En el 3, los participantes se orientan a ese orden. El orden no es una concepción del analista ni de concepciones teóricas preestablecidas sobre qué acción debe, tiene o puede realizarse. Esto quiere decir que los hablantes son quienes generan el orden en la intención. El orden es reconocible. El analista lo puede identificar. 4. El orden se repite y es recurrente. El orden que se identifica en la interacción no es un orden aislado o irrepetible. Por el contrario, un mismo orden se puede encontrar en diferentes interacciones realizadas por participantes diferentes, en ocasiones y lugares. La posición de a poco, como lo vimos en los ejemplos anteriores, en la conversación es después de un anuncio o noticia y antes de un elemento de confirmación. Y aquí en el ejemplo 8 podemos ver que es una videograbación. Y entonces aquí entre corchetes dice lo que está sucediendo. Los hablantes conversan sobre la edad de uno de los amigos de R. R es una persona. Y la persona le dice, R, tiene como 39, casi 40. Y le dice V, a poco. Entonces, primero necesitó, antes de decir a poco, necesitó el anuncio, la noticia para poder decir a poco. Porque si no, no iba a saber de qué iba a hacer, de qué iba a decir a poco. Primero necesitó saber el contexto, saber sobre el amigo que tiene 39, casi 40. Entonces ya cuando le dije, ya es como a poco, ya es cuando le dijo, ah,
Entonces sí. 5. La tarea del analista es descubrir y describir el orden, producto de los participantes. Por medio del análisis de la conversación nos damos cuenta que las prácticas y métodos que utilizan los hablantes al interactuar. Aspectos cuantitativos se dejan a un lado para centrarse en descubrir, describir y analizar la maquinaria, la organización de las prácticas y procedimientos formales, las maneras en las que el orden es producido, el saber qué porcentajes de veces a poco es acompañado de un alargamiento vocálico al final de la frase, dentro de un determinado corpus. No es un factor revelante, ya que lo primordial es el entendimiento de para qué utiliza el alargamiento vocálico y cuál es la acción que realiza. Como puede ser, solamente digan a poco. Y el alargamiento vocálico es a poco, así. Entonces, la O es una vocal. Entonces, al decir O, ya está haciendo un alargamiento vocálico de a poco. Entonces, ya ahí ya hizo un alargamiento vocálico. Y los aspectos cuantitativos se encargan de ver cuántas veces las personas les dijeron, los participantes, cuántas veces, en qué momentos y cositas así. 7. Las estructuras de las acciones sociales se pueden describir y analizar de manera organizada, lógica y sistemática, consistente y abstracta. Esta última conjetura sintetiza los puntos anteriores y presenta al análisis conversacional como una manera de estudiar científicamente la interacción humana. El análisis parte del sentido común sobre la formulación y desarrollo de las acciones sociales en la interacción que comparten los hablantes o conversacionalistas y, por supuesto, el analista. El análisis conversacional versus el análisis del discurso. El análisis del discurso es en ocasiones un término que se utiliza para referirse al conjunto de paradigmas que se dedican a estudiar diferentes tipos de expresión lingüística, entre ellos la conversación cotidiana. Se puede identificar 3 tipos concretos del análisis del discurso. Número 1. El análisis del discurso que surgió de la sociología de la ciencia se centra en la variabilidad del discurso. Por ejemplo, las diferencias discursivas utilizadas por un científico en un artículo de investigación o en una entrevista y las implicaciones sociales que esto puede tener. 2. El análisis del discurso que surgió del trabajo del filósofo Michel Foucault investiga cómo el discurso oral y escrito quedan plasmadas las ideologías, por ejemplo, políticas o de poder, de una cultura en particular. Por ejemplo, se muestra cómo las instituciones sociales se mantienen gracias a las prácticas discursivas de los miembros de su sociedad. 3. El análisis del discurso que surgió dentro de la lingüística y la sociolingüística intenta analizar la lengua hablada o discurso oral de la misma forma en la que se analiza el discurso escrito. El análisis del discurso echa mano de herramientas de análisis lingüístico, por ejemplo, el análisis oracional, para estudiar la estructura del discurso. Los principales objetivos de este tipo de análisis del discurso es describir las reglas y estructuras gramaticales de los actos de habla.
y las diferencias metodológicas entre el análisis conversacional y el análisis del discurso. Aquí las podemos ver. El objeto de estudio, los datos, el contexto, las intuiciones y la teoría y el objetivo. El objeto de estudio en el análisis conversacional es la conversación, el habla interaccional, mientras que en el análisis del discurso es el discurso oral y escrito, nada más. Datos. En el análisis conversacional son grabaciones de interacciones de la vida cotidiana, en contextos mundanos o institucionales. Y en el análisis del discurso son grabaciones de discurso oral, pueden ser cotidianas o derivadas de entrevistas o datos construidos por el autor. En el contexto, en el análisis conversacional, el contexto secuencial de las acciones en la interacción es fundamental para el análisis. Y en el análisis del discurso se aíslan las unidades discursivas para su análisis. El contexto secuencial de las acciones no guía el análisis. Intuiciones. En el análisis conversacional se utilizan las intuiciones para enfatizar las consecuencias que tiene la elección de enunciaciones alternativas. Y en el análisis del discurso se utilizan las intuiciones para la construcción y la interpretación de datos. Entonces es por eso que ahí chocan o ahí tienen diferencias en las que nos podemos identificar cuál es una y cuál es otra. Y en la teoría, el análisis conversacional evita la formulación prematura de la teoría. Se realiza el análisis sin preposiciones teóricas. Primero se realiza el análisis y no hay teorías antes sobre los resultados o lo que se puede llegar a obtener o qué es lo que se pretende. No, primero evita eso. Evita formular teorías que quizás no vayan a ser. Y en el análisis del discurso se aplican principios teóricos de la lingüística. Por ejemplo, las reglas sintácticas. Y en el objetivo, el análisis conversacional describe, analiza y entiende la organización de las actividades sociales que se realizan a través del habla interaccional. Y en el análisis del discurso integran descubrimientos lingüísticos a la organización racional del discurso. Entonces nos podemos dar cuenta que el análisis del discurso es más sobre lo oral, lo escrito, sobre las personas, lo que dicen, lo que hacen, de forma escrita o de forma hablada. Mientras que en el análisis conversacional es sobre la vida cotidiana, no hay como reglas que deben de seguir las personas. Es lo que sucede naturalmente sin agregarle o quitarle. Solamente lo que dijo la persona sin importar si se equivocó o no se equivocó. Y esta fue nuestra fuente consultada. Es un libro. Muchas gracias por ver y escuchar. Espero que esta información le haya servido de mucha ayuda. Si es así, pues no olviden darnos su like y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo video. A partir de esta exposición se espera que tengas nuevos conocimientos sobre el análisis conversacional, por si no tenías casi o no habías escuchado, mejor dicho, algo sobre esto ya con esta explicación que se fue un poco extensa, creo. Espero y hayas aprendido un poquito sobre el análisis conversacional, que lo puedas platicar, que lo puedas compartir con tus amigos, con tu familia, con quien sea, y que te haya servido mucha ayuda. Incluso puedes hacer notas. Si algo no entendiste o expliqué muy rápido, puedes regresar el video, verlo las veces que sean necesarias para realizar las notas o algo que
que te haya llamado mucho la atención también. Y si quieren más contenido como esto, me lo hacen saber en la cajita de información, en los comentarios para yo leerlo y realizar más actividades de estas. Y no olviden que si van a la calle usen cubrebocas porque ahorita la situación está un poco intensa, entonces no olviden. Saluditos.